Otro tema latente, doctor, y que lamentablemente también es más de lo mismo, es el asunto de la corrupción en el ámbito político nacional. ¿Cuál es su opinión? Sobre la corrupción, habría que hablar pues de los años de la existencia de Babilonia, ¿no? El hombre nace con la corrupción y la corrupción acompaña al hombre y a las organizaciones criminales, ¿no? El tema peruano, en realidad, hasta podríamos señalar muchos actos de corrupción. Hasta en la guerra con Chile hubo actos de corrupción. El asunto es qué hacemos nosotros contra la corrupción. Muchas personas no saben que el año de 2014 se crearon 300 plazas para luchar contra el crimen organizado y la corrupción. Y se nombraron 300 fiscales nuevos dedicados al crimen organizado y al tema de la lucha contra la corrupción. En la Fiscalía también se formó el nuevo código precisamente con una cabecera de playa que fue los fiscales especializados en delitos de corrupción. Pero ¿qué sucede en el tema de la corrupción? Hay que diferenciar bien qué es corrupción y qué no es corrupción, porque no son los únicos delitos que existen en el Código Penal, pero sí los que hacen más daño. A través de la corrupción se dejan de hacer y utilizar dinero del Estado, dinero que tiene un fin público para poder crear escuelas, poder crear hospitales, etcétera, etcétera, y darle mayor espacio de desarrollo a las generaciones que vienen atrás y que vienen también dentro de un escenario nuevo, tratando de enfrentar una serie de riesgos, como es el caso de la pandemia y otras enfermedades. Entonces, el tema requiere un cambio radical. Primero, he visto que en algunos medios de difusión no conocen qué es un caso de corrupción y le llaman de manera general a todo corrupción. Aquella persona que utiliza el poder para agenciarse dinero es un tema de corrupción. Ahora, no hay un periodismo especializado tampoco para el tratamiento e investigación de estos casos, ¿no? Bueno, los periodistas han ido variando, ya no tenemos los periodistas de antes, quedan unos representantes, hombres y mujeres muy, muy buenos, pero hay otros que son nuevos y comienzan a hablar, y muchos de ellos no son periodistas, disculpen que lo diga, pero no son periodistas y comienzan a hablar todos los temas. O sea, yo me he visto una persona, creo que ni Nostradamus, ni los hombres más preparados, los científicos más preparados, te hablan de todos los temas. Y hay periodistas que hablan de todos los temas, aunque están equivocados, y a veces eso conduce a una mala apreciación del público. El tema de la corrupción es un tema que debe siempre agarrarse, como siempre, de frente, como el toro por las astas. El tema de la corrupción no es un tema simple, es un tema de lucha contra espacios de poder, o sea, la corrupción no va sola. Ya se ha establecido en estudios científicos sobre el tema que la corrupción termina en el crimen organizado, y el crimen organizado comienza con la corrupción, es lo primero que hace. Entonces, esos temas deberían ser mayormente reforzados en lo que se refiere la obligación del Estado para poder controlar y perseguir ese tipo de acciones corruptas, pero con calidad, o sea, con una investigación metodológica, científica, como hacía antes, mucho antes la policía con los fiscales, ¿no? Ahora, ¿se puede esperar una solución rápida y sobre todo inmediata para este tema que vivimos hoy en día en el Perú y que está muy latente? No hay soluciones al estado de cosas rápido, sino tiene que haber planes inmediatos y también inmediatos a largo plazo, porque en un día no se puede ir contra la corrupción. Hay ejemplos claros de cómo no investigarse los casos de corrupción y cómo un presidente de la República puede escaparse de el tema del brazo largo y severo de la ley. El caso de que tenemos a un presidente todavía en los Estados Unidos y no se ha hecho nada. Eso es un mal ejemplo de cómo se debe proceder en los actos de corrupción. Estamos con fiscales desde el año 2014, donde en ese año, al año subsiguiente, sacaron a 150 fiscales provisionales transitorios especializados en lucha contra la corrupción.
Pero después, ¿cómo se capacitó? Vino el tema después de más de 7 años, vino el tema de la pandemia y ahora estamos con una crisis en lo que se refiere a los estamentos encargados de la persecución del delito. Por un lado, no ha habido policías preparados. Por otro lado, los fiscales tampoco no han sido preparados. Y por otro lado, la Junta Nacional de Fiscales tampoco está preparado para nombrar a una gran cantidad de fiscales anticorrupción. ¿Por qué? Porque no se fija en la experiencia, sino se fija en el tema de los méritos. Y a veces los méritos no se traducen en diplomas, sino en la ejecución de una carrera provisional que debe ser reconsiderada. Yo le daría más puntaje a los que están en el cargo de provisionales que a los que no están, por ejemplo. Bueno, es todo cuanto tengo que decir. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.